¿Así sería su origen, profe? Así sería su origen. Pero estos ríos, que son en total 53, te comento, son 53 ríos en esta vertiente. ¿Sí? Son arreglos. Profesor, ¿eso a qué se refiere? Sí, se refiere, pues chicos, a que algunos ríos no van a desembocar en el mar por motivos de que el agua se infiltra en el subsuelo, se evapora, N razones. Y dentro de los ríos arreicos, dentro de algunos ríos que son arreicos, que se secan antes de llegar al mar, tenemos al río más arreico de todos, que se llama el río Ica, ¿no? En el desierto prácticamente pierde sus aguas. El río Ica y el río Piura son los ríos más arreicos de esta región. ¿Ya? Vamos a agregarlo. Pasemos con la siguiente característica. Régimen. Recuerda que el régimen es la variación del caudal durante todo un año. Régimen es la variación del caudal durante todo un año. ¿Y qué tipo de régimen tiene la vertiente geográfica del Pacífico? Tiene un régimen irregular. ¿A qué se refiere eso, chicos? Se refiere a que no mantienen el caudal. ¿Por qué motivo? Es que los ríos de esta vertiente se alimentan o alimentan su caudal con las lluvias. Y las lluvias en la región andina son solamente de un par de meses. Enero, febrero, marzo, hasta abril, ¿no? Son las lluvias. El resto del año es época de sequía. Por eso es que estos ríos en un momento están con buen volumen y en otro momento están secos. ¿No? ¿Verdad? A eso se llama régimen irregular. ¿Por qué? Porque se alimentan de lluvias estacionales o lluvias veraniegas en todo caso. Profesor, pero ¿eso es bueno o es malo? Claro que no es que sea negativo totalmente, pero es una limitación, ¿no? Una de las razones de por qué se hacen obras o se construyen represas es para capturar el agua de la lluvia durante los meses de verano, retener el caudal o la lluvia, el agua de la lluvia, para luego tener pues para los meses de sequía. ¿Y con qué tipo de obras? ¿Con qué tipo de obras se han construido? Las obras que se han construido son represas. Reservorios. ¿Y cuál es la finalidad de haber construido tantas represas, tantos reservorios en esta vertiente? La idea es captar el agua de la lluvia, de la época de lluvia, para tener en época de sequía. ¿Ya? Correcto. Entonces, chicos, si le damos una explicación de por qué la vertiente hidrográfica del Pacífico tiene tantas obras, represas, reservorios, centrales hidroeléctricas, eso obedece pues prácticamente a una necesidad. Hay necesidad de agua para el cultivo, agua para la población, electricidad para la industria. Esta es la vertiente más aprovechada. La vertiente hidrográfica que tiene más aprovechamiento de los ríos en realidad es la vertiente del Pacífico. Y ahí está, ¿no? Como los ríos no mantienen el caudal, se construye una gran cantidad de obras de represamiento. Adelante, Yatina García. Profesor, buenos días. Una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dijo que es un régimen irregular? Ya, vuelvo a repetirlo, de repente no se escuchó muy bien. Un régimen irregular se refiere que el río durante el año no mantiene su caudal. ¿Cierto? Cuando un río no mantiene el mismo caudal todo el año, se dice que es un régimen irregular.
Cuando lo mantiene, o por lo menos no es tanta la variación entre la crecida y el estiaje, se le dice régimen regular. ¿De acuerdo? Ya, García, contéstame. Sí, profesor, gracias. Muy bien, seguimos. Estamos en la vertiente recién del Pacífico, estamos explicando sus características generales, comparando también, ¿no?, con las otras vertientes. Bien, vámonos a la siguiente, caudal. ¿Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico serán ríos caudalosos? Y la respuesta es contundente, ¿no? No, no son caudalosos. Que yo sepa, los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico no son pues como el Ucayali, el Marañón, el Amazonas, ¿no? No son caudalosos. Y si no son caudalosos, no serán utilizados como un medio de transporte. No serán utilizados como un medio de comunicación lacustre, se dice. Pero sí, se puede utilizar para ciertas actividades recreativas. ¿Qué actividades son esas? El canotaje, el kayak. ¿Alguna vez han hecho canotaje? Yo sí. ¿Tú? Nunca, bro. ¿Qué se va a No, hacer? tienes que hacerlo porque es full adrenalina. ¿Sí o no, Yadira García, que está mirando al cielo? Yadira. Estamos mirando, ya. Ya, gracias. Entonces, ¿qué ríos de la vertiente del Pacífico se utilizan para el canotaje? Por ejemplo, el río Cañete. Pues. El río Cañete en la zona de Lunahuaná. Tú vas ahí con las amistades, ¿no?, que te vayas con 6 personas o 8. Ya, pues hacemos un canotaje en el río Cañete, ¿no? En Lunahuaná. El río Majes también se hace canotaje. El río Santa. Se puede hacer práctica entonces del canotaje y el kayak. ¿Cuál es la diferencia, mi estimada? A ver, ¿saben la diferencia entre canotaje y kayak? ¿O es lo mismo? ¿Saben la diferencia o es lo mismo? Chicos, ¿saben la diferencia o es lo mismo? Contéstame. Eh, es, es diferente, profe, pero no Ya, sé por qué. pero no sabes por qué. Ah, ya. Bueno, vamos a explicarlo. Vamos. Ya. Primera explicación. Primera explicación. El canotaje es hacerlo en grupo. Y el kayak, por lo general, se hace de manera individual. ¿Sí? Por lo Eso general, estaba pensando. eso estaba pensando. Continuamos. Ahora nos vamos a, si bien los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico no son caudalosos, no son navegables, sin embargo lo utilizamos para la práctica de actividades recreativas como estas. Prácticas deportivas, recreativas o simplemente, ¿no? De repente por hacer un pasatiempo. ¿Serán ríos torrentosos? La respuesta es sí. Sí son ríos altamente erosivos, torrentosos. ¿Y a qué se debe? Se debe pues a la fuerte pendiente, ¿no? A la fuerte inclinación que tiene la cordillera de los Andes. A eso se debe, chicos. Se debe a la fuerte pendiente que tiene la cordillera andina. A eso se debe. ¿Sí? Vamos a ponerlo bonito ahora sí. Sí, debido a la fuerte pendiente de la cordillera andina, formando numerosos relieves que hemos estudiado en la parte andina. Cuando los ríos erosionan su propio cauce, van erosionando su propio lecho, van a formar profundas gargantas llamadas cañones. El cañón del Pato, el cañón del Colca, el cañón del Cotahuasi, por ejemplo, el cañón de Infiernillo, el cañón de Tomás y otros cañones que ahorita vamos a poner. ¿Sí? Entonces, debido a la acción erosiva de los ríos, van a formarse numerosos cañones que serán aprovechados para la construcción de centrales hidroeléctricas. Una de esas centrales hidroeléctricas, la que es bastante conocida, es la que se encuentra en el río Santa, que es la central eléctrica de Huallanca, una de las más conocidas. ¿Cómo es el recorrido de esta vertiente? El recorrido de la vertiente hidrográfica del Pacífico es de corto recorrido, chicos. ¿Por qué es corto, profesor? Porque ni bien nacen, ya están desembocando. Acuérdate que la costa es una franja estrecha, angosta, de unos cuantos kilómetros nada más de ancho. Por eso se dice que son ríos de corto recorrido, pero con un desplazamiento de manera paralela, de manera transversal. ¿Te acuerdas que te dije que los valles de la costa también se llaman valles transversales? Por la dirección de los ríos. Pues. Esos ríos que nacen en la sierra y desembocan por la costa, van a recibir el nombre de ríos andinos costeños. En la sierra se desplazan como también en la costa.
Vamos a pasar rápidamente a la otra vertiente, chicos. ¿De qué vertiente estamos hablando? ¿De qué vertiente estamos hablando? ¿De qué vertiente estamos hablando, muchachones? De la vertiente... Atlántico. Claro, se le conoce como... ¿De los Andes? No, de la vertiente hidrográfica del Amazonas, o también llamada la vertiente... También se le llama la vertiente del Atlántico o del Amazonas, ¿sí? Vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas. ¿De acuerdo? Esta es la vertiente más grande, ¿eh? Esta es la vertiente que es prácticamente, ¿no? Dos terceras partes, las dos terceras partes del territorio peruano. Estamos hablando del 74% del país. El 74% del territorio nacional es la vertiente del Amazonas, cuyos orígenes, de sus ríos, obviamente, está en los nudos. Si la pregunta fuera, ¿no? ¿Dónde nacen los ríos principalmente de esta vertiente? Nace en los nudos. Profe, ¿pero qué cosa es un nudo? Yo nunca he llevado geografía, profesor. Recién estoy aprendiendo. Nudos es unión de cadenas montañosas. Se llama nudos a la unión de cadenas montañosas o cordilleras. Y en el Perú tenemos dos grandes nudos. El nudo de Pasco y el nudo de Vilca. Ahí es donde nacen estos ríos de aquí de la vertiente, sí, sobre todo los más importantes, sobre todo los que tienen, pues, ¿no?, mayor trascendencia. ¿De qué manera nacen estos ríos? También de deshielo de glaciares, se alimentan de lluvias tropicales, lagos y lagunas, otros ríos, manantiales, etc. Profesor, ¿y qué tipo de cuenca es la que va a poseer la vertiente hidrográfica del Amazonas? Bueno, va a poseer una cuenca de tipo va a poseer una cuenca de exorreica. ¿Por qué? Porque al final el río Amazonas, que es el que recolecta todo, claro, acuérdate que el río Amazonas desemboca en el Atlántico, pero es el río Amazonas a donde van a llegar la mayoría de ríos a desembocar, para que luego en un solo río se desemboque en el Atlántico. Así es. Con respecto al tipo de régimen, en esta vertiente, la gran mayoría son de régimen regular. ¿Y por qué, profesor? Porque depende, ¿no?, básicamente de la condición climática tropical. El clima tropical que tiene nuestro oriente peruano es un clima bastante lluvioso, o por lo menos, ¿no?, en gran parte del año. Entonces, como las lluvias se están dando durante gran parte del año, el caudal del río no va a variar tan exageradamente. Con eso no estoy diciendo, Casey, de que los ríos en realidad no varían. Sí, sí varían, porque se nota, ¿no? El río Cayeli, por ejemplo, tú vas al puerto del reloj, al Parque Reloj, al puerto, y vas a ver en este momento que ha bajado su caudal, ¿sí? Ha retrocedido, ¿sí? Ha retrocedido, pero no se ha secado. ¿O se ha secado el río Cayeli? No, profe, no se ha secado. Ha bajado su volumen de agua, eso es cierto, pero a comparación de los ríos de la vertiente Pacífico que se secan, en serio, algunos se secan. Ni agua lleva. El Rima, por ejemplo, ni agua está llevando. Entonces, esa es la diferencia. En realidad, sí hay una variación del caudal de los ríos de la vertiente del Amazonas. Sí hay, chicos, no se puede negar eso. Sí hay, se nota. Pero no es exagerado. Pues. Por esa razón se dice que es un régimen regular. ¿A qué se debe? Profesor. Dime. El río Rima antes era bien, o sea, cristalino, ¿no? Era bien bonito. Ah, claro. Hace un siglo atrás el río Rima tenía abundantes peces. Ahí se pescaba camarón. Pero ahora... ¿Usted dijo que ese río se seca también? Sí, el río Rima se seca. Disminuye su caudal. ¿Y no podría volver a ese estado? Lo veo muy difícil porque se aprovecha para fines industriales, domésticos. Está bien difícil porque atraviesa una zona urbanizada, una zona industrializada. Al menos que se haga una política, pero no sé, de no utilizarlo para nada. Está bien difícil eso. Pero, antes que atraviese Lima, sí es así, de ese... Ah, claro, cuando nace el río Rima por las alturas, por la zona andina de Lima, ¿no? Por San Mateo, desde que están haciendo en la cordillera de la Viuda, se llama, ¿no? La cordillera de la Viuda. El río nace, pues, ¿no?, con esas características, limpio, casi cristalino. El río Rima tiene dos afluentes. Uno es el río Blanco y el otro es el río Santa Eulalia. El río Blanco es por la zona de San Mateo que le entrega sus aguas. Y el río Santa Eulalia por la altura de Chosica. A la altura de Chosica le entrega sus aguas el río Santa Eulalia. Pero aún así, este río en realidad
abastece, ¿no?, de energía a la ciudad, de agua potable a la gente. De esa manera, ¿no?, se lo está aprovechando al máximo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, mi estimado? Mi estimado que me preguntó. Sí, profesor. Ya, muy bien. Un ratito, chicos, a ver, voy a hacer me están llamando un ratito, voy a ir. Ok, regresé, chicos, ok, ahora sí, ya está. Se arregló todo. Le dije tocar la puerta del dueño de aquí donde estoy hospedado. Ok, chicos, gracias. A ver, ¿se escucha bien mi voz ahora sí? Por favor, para terminar de explicarte lo que está acá. ¿Se escucha mi voz, chicos? Muchachos, contesten. Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, gracias. Muy agradecido. Se entiende, también se entiende de que a veces pasan estas cositas. Me quedé acá. El régimen regular es debido al clima tropical que tiene la selva, chicos. Por eso que estos ríos se alimentan básicamente de lluvias y van a mantener un poco mejor el caudal que los ríos de la costa. Sí, son navegables, por supuesto que son navegables, ya que son ríos altamente caudalosos. Y se han construido numerosos puertos fluviales a orillas de estos ríos. Aquí nomás, a unos minutos donde yo vivo, está el puerto de Pucallpa, el puerto de Iquitos, Requena, Contamana, Atalaya, Yurimaguas, Puerto Maldonado son puertos fluviales, están a orillas prácticamente de los ríos. Recuerda que en la selva la principal vía de comunicación no son las carreteras. Sobre todo en selva baja, ¿cuál es la principal vía de comunicación? Los ríos. ¿Cómo llegamos a Iquitos? Vía aérea y vía río, pues. ¿Cuántos días de viaje a Iquitos desde Pucallpa, Yadira? 5 días, creo. 5 días de bajada y 6 de subida, ¿sí? ¿Por qué un día más cuando regresas a Pucallpa? Porque vienes contra la corriente, pues ya. Contra la corriente, profe. Claro, pues. Oye, dice que es
espectacular viajar, ¿no? Hasta Iquitos durante una semana de viaje. Bueno, seguimos avanzando ahora si son torrentosos. Y la respuesta es que también son torrentosos, pues, mi estimado. Estos ríos, que nacen en la parte andina, también son altamente erosivos, formando cañones, hongos. También van a formar hongos, sobre todo en la selva alta, ¿no? En las sierras formarán cañones y en la selva alta formarán a los hongos. Recuerda que los pongos son estos cañones amazónicos que han formado los ríos sobre cadenas montañosas. El pongo de Manceviche, el de Mantaro, el de Mainique, entre otros. Y en estos pongos se están construyendo, bueno, recién, ¿no? Se están construyendo obras también como centrales hidroeléctricas. Con respecto al recorrido, mira, el recorrido de esta vertiente, hijo, es largo. Y es que los ríos de la selva son ríos de largo recorrido. ¿Sabes tú cuál es el río más largo del Perú? ¿Sabes tú cuál es el río más largo del Perú? El Amazonas. No, ya cometiste el peor error de todo un examen. A ver, yo creo que vamos a preguntar a una alumna. A ver, ¿qué alumna podría? A ver, Casey, dame un número del 1 al 5. Casey, 3, 1, 2 y 3. Ahí está, Mía Montalvo. Mía Montalvo, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me contestas? Buenos días, profesor. Ya, la misma pregunta. ¿Cuál es el río más largo del Perú? ¿Del mundo? No, del Perú. Del Perú, allá... Y no es el Amazonas, ¿ah? Ucayali. El Ucayali, muy bien. El río más largo del Perú, lo voy a poner aquí para que nunca es el río Ucayali. ¿Saben cuántos kilómetros tiene el Ucayali desde que nace en Atalaya y se une con el Marañón en Nauta, allá en el puerto de Nauta? ¿No lo saben? 1.771 kilómetros. Claro, tiene 1.771 kilómetros de longitud. Este es el río más largo del Perú. Y tú, el Amazonas. El Amazonas es el más largo del mundo. El Amazonas es el más largo del mundo, pero va tomando diferentes nombres en toda su trayectoria. Cuando nace el río Amazonas se llama río Apurima. Luego pasa a llamarse río Eni. Se junta con el Berené, se llama Tambo. El Tambo se junta con el Urubamba, se llama Ucayali. El Ucayali se junta con el Marañón y recién ahí tomará el nombre de Amazonas. Profesor. Dímelo, hijo, dímelo. Claro, sí, el río Amazonas, nacen de cerros, ¿Sí? ¿no? Digo, sí, de montaña. Claro, el río Amazonas, escúchame pues, el origen tradicional es el puerto de Nauta. Ahí recién se llama Amazonas. Pero si buscamos el origen más remoto, más alejado del río Amazonas, se encontraría en Arequipa, en el deshielo de un nevado llamado Mismi. Acuérdate, ¿ah? El hielo del nevado Mismi sería el origen más alejado del Amazonas. Ahí debe ser el agua diferente, ¿no, profe? Como es. Ah, el agua es pura, pues, purita. Ahí para tomarlo así nomás de manantial. Aquí ya cuando viene la selva ese. Ya está cochino. Está ya hasta con restos, ¿no? De animales domésticos, petróleo. Por favor, prenda su cámara porque si no lo hace, la alumna nos va a sacar. Yo ya no tengo que ver nada con la disciplina. Yo ya encomendé una actividad a una alumna que ya hace tiempo me está apoyando, ¿no? Ya, por favor, chicos. Bien, estoy en la siguiente vertiente, pues, chicos. Tercera vertiente del Perú. La vertiente hidrográfica del Titicaca. Se encuentra solamente en Puno, ¿no? Obviamente que está en la Sierra Sur, departamento de Puno, y ocupa del territorio peruano el 5% del territorio nacional. ¿Dónde nacen sus ríos? Acuérdate, la naciente de estos ríos está en las cordilleras. Nacen básicamente de dos cordilleras. ¿Qué cordilleras, mi querido profesor? La cordillera volcánica, que es límite entre Puno, Arequipa, Moquegua, y la cordillera, bueno, son cuatro en realidad, ¿no? Cordillera volcánica, Barroso, Carabaya y Palomani. De las cuales dos sí tienes que acordarte para pensar. Volcánica y Carabaya. ¿Cuáles son las cordilleras donde nacen mayor cantidad de ríos en esta vertiente? La cordillera volcánica y la cordillera de Carabaya.
Pero ¿por qué ha puesto a Barroso y Palomares? Porque también forman parte. Por ejemplo, la cordillera de Barroso es límite entre Perú y Chile, pero hay ríos que nacen ahí. Por ejemplo, la cordillera de Palomani es límite entre Perú y Bolivia, pero hay ríos que también nacen ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, por favor, con respecto a la cuenca, una vez más te digo, la cuenca es el área territorial donde un río recolecta su caudal. Y la mayoría de estos ríos, por no decir todos, desembocan en el lago Titicaca, sin tener acceso al mar. Por esa razón se dice que la cuenca del río, perdón, de la vertiente Titicaca es una cuenca endorreica. Por esa razón se dice de que la vertiente hidrográfica Titicaca es una cuenca endorreica. No te olvides. ¿Está? Profesor, ¿y todos entregan las aguas al Titicaca? No. Hay un río que en vez de entregar le quita caudal. ¿Cómo se llama el río que en vez de entregar le quita caudal, chicos? El río Desagua. ¿Qué río más bien le quita caudal? El río Desagua. El río Desagua. Habla. El río Desagua. El río Desaguadero, pues. O sea, el Ilave, el Ramis, el Coata, el Suches, van a entregar su caudal al lago Titicaca. Pero hay un río que en vez de entregar, quita. Y al quitar se llama río emisario, río efluente. Ese es el río Desaguadero. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Qué tipo de régimen presenta la vertiente hidrográfica del Titicaca? Como al igual que los ríos del Pacífico, de la vertiente del Pacífico, varían de manera exagerada, ya que también dependen de las lluvias estacionales, las lluvias veraniegas, presentará un régimen irregular. ¿Serán caudalosos? Los ríos no son caudalosos aquí, ni tampoco son utilizados como un medio de transporte. Pero algo te voy a decir, mi estimada Ángela Montes. ¿Qué te voy a decir? Que el lago sí. El lago Titicaca sí es un medio de comunicación. Y acuérdate que el lago Titicaca está catalogado como el lago tectónico más alto navegable del mundo. El lago tectónico, o el lago Titicaca en todo caso, es considerado el lago más alto navegable del planeta. Ni el Michigan superior, ni siquiera el mar Caspio, están a esa altitud de más de 3.500 metros. Por eso se le considera el lago navegable más alto del mundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Profesor, no entendí, me mandaron a sala de espera, pues, y mi cámara estaba prendida. No estaba prendida, hijo, yo te he visto que estaba parada. Sin querer me salió. No estaba prendido. No estaba prendido, no mientas, no mientas. La Sí, estaba honestidad... prendido. Ya, ok, hijo, ya, lo repito, no hay ningún problema. No hay ningún Profesor, problema. es que, disculpe, es que seguramente me salió un rato de Zoom y por eso se apagó. Ya, de repente puede pasar eso, no te preocupes. Repito, el lago Titicaca está catalogado como el lago navegable más alto del mundo, porque está a más de 3.500 sobre el nivel del mar. No hay ningún otro lago que sea navegable así como el Titicaca. Lagunas sí hay, ¿no? Hay lagunas, pero para actividades turísticas. Sí, sigamos. ¿Y son ríos torrentosos las de la vertiente hidrográfica del Titicaca? La respuesta es sí. También son torrentosos. Pero eso sí, serán torrentosos solo en su naciente, solo en su curso alto, solo en su curso alto. Un río, desde que nace hasta que desemboca, tiene una trayectoria, lo cual se llama curso. Y ese curso tiene 3 etapas: curso alto, curso medio, curso bajo. Solo en el curso alto, los ríos de esta vertiente serán torrentosos, porque en el curso medio y bajo ya se desplaza por la meseta, que es un relieve plano, ¿sí? ¿De qué trayectoria o recorrido son estos ríos? De corta longitud, de corta trayectoria. Pero van a tener una distribución distinta a las otras vertientes. Si los ríos de la costa son ríos transversales, si los ríos de la selva son ríos longitudinales, los ríos de esta vertiente tienen una distribución radial. ¿Y por qué radial, profesor? Porque van a ir hacia la parte central, que es el lago Titicaca. Como si fueran los radios de una circunferencia. Los ríos se desplazan desde la parte periférica hacia el centro, donde se encuentra el lago Titicaca. A diferencia de los ríos de la vertiente del Atlántico, que recorren sierra y selva, por eso que se llaman ríos andinos amazónicos, los ríos de esta vertiente del Titicaca son netamente andinos, no recorren otra región, nada más y nada menos que la sierra. Netamente andinos. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Llegamos a lo que te prometí. Profe, usted dijo que hay 3 vertientes hidrográficas. Sí. Pero también te dije de que hay una subcuenca. ¿Y cómo se llama esa subcuenca, chicos? ¿Cómo se llama esa subcuenca? La subcuenca del Madre de Dios. ¿Sí? Profesor, ¿en serio eso existe? Por supuesto que existe, solo que no se habla mucho. No se comenta mucho. ¿Bien? Entonces, continuamos con esta subcuenca. Te comento que esta subcuenca se encuentra solo en el departamento de Madre de Dios. Abarca, ¿no? Madre de Dios, y por ahí también a la región, ¿no?, colindante, que serían 2 departamentos y una parte. ¿En dónde nacen los ríos de esta vertiente? ¿En dónde nacen? Nacen entre 2 cordilleras. ¿Cuáles son esas cordilleras? Bueno, nacen en la cordillera de Vilcanota y la cordillera de Caraballo. La cordillera de Vilcanota y la cordillera de Caraballo. Sería sus nacientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de cuenca tiene esta, perdón, qué tipo de cuenca tendría esta subcuenca del Madre de Dios? Bueno, tendría una cuenca exorreica. ¿Por qué motivo? Porque este río, que es el principal llamado Madre de Dios, recepciona el caudal de otros ríos, ¿no? De los Amigos, de las Piedras, Pinambari, Cantopata. Y luego lo introduce hacia territorio boliviano. En Bolivia, el río Madre de Dios pasa a llamarse río Beni. Y ahí va recibiendo todavía más caudal de otros ríos. Y luego el río Beni se introduce en Brasil, para pasar a llamarse río Madeira, o río Madera. Y este río Madera le va a entregar el caudal al río Amazonas, ya en territorio brasileño, obviamente. Y luego el Amazonas, pues no, desembocará en el Atlántico. Por eso es que es eso, rey. Prácticamente formaría parte de la gran cuenca del río Amazonas. ¿Qué tipo de régimen tiene esta vertiente? Como está en la parte amazónica y las lluvias se dan durante gran parte del año, régimen regular. ¿Serán navegables? Sí. Sí son ríos caudalosos, por ende también navegables. Pero no es tan transitado como la vertiente del Amazonas, ¿no? ¿Serán ríos torrentosos? También. Pero serán torrentosos solo en el curso alto y medio. ¿Serán ríos de largo o corto recorrido? Sí, son ríos de largo recorrido, son ríos de largo kilometraje, y se desplazan tanto por la parte andina como también por la parte amazónica. Bien, esas son sus principales características. Hasta aquí, hasta donde te he explicado, ¿se entendió? Porque esas son una comparativa para entender, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de los ríos en el Perú? ¿Se entendió? Coméntame. Profesor, una pregunta. Adelante tu pregunta. ¿Podría repetir, por favor, de qué se trataba el río Desaguadero? El río Desaguadero es el que desagua, el que quita agua al lago Titicaca. Y a un río que quita se le llama efluente o río emisario. Los demás ríos entregan, pero el Desaguadero quita, saca caudal del lago Titicaca. Por eso también le Profesor, pusieron el el nombre. río Desaguadero pasa por Bolivia. Claro, nace en Perú y termina en Bolivia. Es el límite también entre Perú y Bolivia. Es un río binacional, peruano-boliviano. Correcto que sí. Bien, hasta aquí se entendió, chicos, porque esta es la carnecita de todo el tema. Normalmente en una pregunta de examen de admisión, ¿qué te pregunta? ¿Qué tipo de régimen? ¿Qué tipo de cuenca? ¿No? Eso te pregunta. Profe, pero ¿qué pasaría si nos dicen principales ríos? Déjame un ratito para hacértelo. ¿Cuánto tiempo nos queda, muchachones? ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer 9 esto? minutos. Uy, 9 minutos. ¿Tú crees que 9 minutos podremos hacerlo? ¿Qué dices tú? Obvio. Sí, se puede, Sí. se puede. Ya, entonces 9 minutos, dice, ¿no? Ya, vamos a verlo, vamos a ver. Me acaban de pedirlo, ¿no? Profe, sí, háganlo, profe. Esperen los de presencial. No, te espera el presencial. La parte de presencial ya lleva muchas horas conmigo. Llevan ayer, hoy, en la noche 2 más. Algunos hasta piden su clase privada. No, que esperen, ¿no? Que esperen, esperen. Esperen, chicos, que esperen.
Pero se está entendiendo, ¿no, chicos? Porque la idea es que se entiendan, más que nada, esa es la idea. Sí, profe. Sí, profe. Si se está entendiendo, no hay ningún problema. ¿Se está entendiendo? No hay ningún problema. De mi parte, no hay. Ya, chicos, ya lo tengo ya. Para 9 minutos lo que voy a proponerte es esto, pues, ¿no? 9 minutos es poco, pero se puede hacer algo, ¿no? Nunca digamos no. Sí se puede. A ver, muchachones. ¿A dónde está? Ahora está. Bien, ¿aparece en tu pantalla lo que estoy compartiendo? Porque lo estoy haciendo. No, No aparece profe. nada, profesor. ahora sí. Sí. A ver, sí aparece ya. Mira, lo primero que te voy a proponer es la vertiente del Pacífico. Principales ríos de la vertiente del Pacífico. Ahí está ya. Ya está hechecito ya. Ahí está el mapa del Perú. Te conté, ¿no? De que en la vertiente geográfica del Pacífico hay 53 ríos. Imposible hablarte, ¿no? De 53. Pero lo más importante, ¿no? ¿Qué ríos son los más importantes de esa vertiente? El río Tumbes. Perdón. El río Sarumí. El río Sarumí es uno de los más importantes porque marca el límite entre Perú y Ecuador. Se considera como el río más boreal, el río más septentrional de esta vertiente. Otro río importante en el departamento de Piura sería el río Chira. ¿Y por qué es importante el río Chira? Porque está considerado como el más irregular. O sea, cuando llega la época de lluvia se desborda, pero cuando está en época de invierno se seca el río. Te juro que se seca. En el departamento de Lambayeque, uno de los ríos que tiene el caudal más limpio y no menos contaminado es el río La Mecha. En el departamento de Ancash está el río Santa, que es el río más caudaloso y irregular de la vertiente del Pacífico. Es el que forma el cañón del Pato, donde se encuentra la central eléctrica de Guayana. En Moquegua tenemos al río Osmore, o también llamado río Moquegua, que es uno de los más contaminados por reglares mineros. Y en Tacna tenemos al río Caprina, que está considerado como el río más austral de la vertiente del Pacífico, el río más sureño. Profesor, ¿y el río Rímac? Ese es el río más aprovechado que pasa por Lima y el Callao. Vamos a proponerte otra cosa, a ver qué te proponemos. Sí, esto es. Siguiente propuesta. ¿Qué tenemos ahí? A los ríos, principales ríos de la vertiente del Titicaca. Te comento que entre los principales ríos de la vertiente del Titicaca está Profesor, el su río voz no se le Guantarí, escucha. que entrega caudal al lago de Rames. Es el más largo, el más caudaloso de toda la vertiente del Titicaca. De la Zángara, como la Yavirí, se forma el río Rames. El río Coata, escúchame por favor, a ver cómo está la conexión, chicos, creo que se puso inestable. ¿Se escucha bien? Está bien, profesor. Ya, muy bien, creo que te están llamando, A ver, guarda. El río Coata es el río más aprovechado para fines industriales, poblacionales. Se forma de la unión del río Lapa con el Cabaní. Luego tenemos al río Ilave, otro de los más aprovechados para fines agropecuarios. Y lo que estábamos hablando, el río Desaguadero. A diferencia del resto que he mencionado, que son que entregan caudal, el desaguadero quita. Por eso que se llama el que desagua, el desaguadero. ¿Se entiende, no? Pero no es porque sea cochino, ¿no? El agua. No, nada. No. Y aquí están los principales ríos de la vertiente de la subcuenca del Madre de Dios. ¿Quiénes son los principales ríos de la subcuenca del Madre de Dios? Ahí está, por ejemplo, el principal río es el río Madre de Dios, el colector común, pero recibe las aguas del río de las Piedras, por la margen izquierda, el río de los Amigos, el río Man, por la margen derecha del río Madre de Dios, del río Colorado, del río Tambopata, y también del río Inambari. ¿Ok?
Finalmente, aquí está, mira, este es el punto más oriental del territorio peruano, chicos. Aquí, justo, mira. Cuando el río Quit le entrega sus aguas al río Madre de Dios, se convierte en el punto más oriental, más al este, de todo el territorio peruano. Es la confluencia del río Quit con el Madre de Dios. ¿Ves? Finalmente, ya para cerrar, esta es la propuesta. ¿Se nota? ¿Se puede apreciar? ¿Qué dice Diana Catalina? ¿Se nota, Diana Catalina, la propuesta? Sí, profesor. Ya. De aquí puede venir una pregunta para pensar. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Veamos. El río Amazonas, que es el que rompe todos los récords, el más largo, más caudaloso del mundo, se forma de la unión de dos ríos, ¿no? ¿De qué río se forma? Ucayali con Marañón. Claro, se junta en Loreto en el puerto de Manta. Pero el río Marañón tiene un afluente. ¿Quién es su principal tributario o afluente del río Marañón? Nudo de Pasco. El río Guayaga. Su principal afluente es el río Guayaga, que forma todo el valle, ¿no?, del Guayaga. Ambos ríos tienen sus orígenes en el nudo de Pasco, o próximo al nudo de Pasco. No te vayas a olvidar. Ambos ríos están que nacen prácticamente cerca del nudo de Pasco. El río Ucayali, que es el más largo de todo el Perú, nace de la unión de dos ríos. ¿De qué ríos? Claro. El Tambo con el Urubamba en el puerto de Atalaya, ¿sí? Ahí es donde nace. Pero el río Tambo también nace de la unión de dos ríos. ¿De qué ríos? Perene y Perene N. con el N, claro. Y el N también nace de dos ríos. ¿De la unión de qué ríos? Mantaro, Claro. ¿Y el río Mantaro dónde nace? En el nudo de Pasco, ¿sí? ¿Sabes? El Mantaro nace pues prácticamente de los lagos y lagunas que están próximos al nudo de Pasco. El río Apurímac, ¿dónde nace? ¿En qué cordillera nace? En la cordillera del Chila. Está en Arequipa. Y en esa cordillera hay un nevado que es considerado oficialmente como el origen más alejado del Amazonas. ¿Cómo se llama ese nevado? ¿Cómo se llama ese nevado? Misti es el volcán, ¿no? Mismi. Ah, correcto. Entonces, veamos. Y en el caso del río Mantaro se pone aquí una central, ¿no? Esta es la central hidroeléctrica más potente que tiene nuestro país, chicos. La central eléctrica de la Santiago Antunes de Mayolo, construida en el río Mantaro, en el Pongo del Mantaro, representa la obra más importante. A ver. Por último, ya para cerrar, ¿y dónde nace el río Urubamba? ¿Dónde nace el río Urubamba? En el nudo de Vilcanota, ¿sí, no? En el otro nudo, prácticamente. ¿Ya ves? Con eso que estamos haciendo, sintetizando cómo se van formando los ríos en la vertiente del Amazonas. Por eso que te dije hace rato, ¿no? ¿Dónde nacen los principales ríos? En los nudos. ¿Ves? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Ya no se puede hacer más. Quisiera, pero no puedo por el tiempo. ¿Se entendió? Sí, está bien. ¿Se entendió, muchachones? No me dicen nada. Sí, profesor. Ya, ya, ahora quiero mi corazoncito para irme contento a dictar al otro salón.